nacional. Pero vamos a iniciar el programa conversando sobre lo que se aprobó en el Congreso en los últimos días. En primera instancia, esto fue la reelección de los alcaldes y gobernadores, así como la eliminación de los movimientos regionales. Ya está con nosotros José Naupari, especialista en temas electorales, para abordar estos temas. ¿Cómo está, José? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buen día, don Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. En principio, la pregunta directa y precisa, José. ¿Usted cree que la reelección de gobernadores y de autoridades locales es favorable para el país o significa un retroceso? ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, que en principio es saludable en tanto y en cuanto permite que la ciudadanía pueda evaluar a través del ejercicio del derecho de sufragio la gestión de las autoridades municipales y regionales. Lo que sí particularmente considero que este tipo de medidas deberían venir acompañadas o complementadas con otras que permitan evitar un aprovechamiento indebido del cargo, que permitan evitar el clientelismo político a través del cargo para terminar haciendo campaña a favor de la reelección. ¿Se refiere usted a que las autoridades que ya están en el poder y van a la reelección definitivamente podrían, ¿no?, aprovechar todos los recursos logísticos con los que cuentan para poder reelegirse nuevamente? ¿Ese es el punto? Así es. Además, habría que tomar en consideración que en el marco de un proceso electoral debiéramos buscar que exista un principio de igualdad de oportunidades y ciertamente las autoridades electas no solamente tienen presupuesto a su disposición, sino también incluso tienen mayor exposición mediática, lo cual evidentemente podría un poco como que inclinar la cancha a favor de estas autoridades, ¿no? El argumento de quienes están a favor de la reelección es que se necesita una continuidad, ¿verdad?, para proyectos de tal vez mediano y largo plazo, para que estos puedan desarrollarse, porque las nuevas autoridades, como ya es una costumbre en nuestro país, entran, cambian todo el equipo y tienen que empezar desde cero. ¿Este argumento, cree usted que tiene peso, tiene validez? No. O sea, al final del día, creo que el argumento fuerte es permitir a la ciudadanía que evalúe la gestión. Ese argumento, ¿por qué no me parece un argumento fuerte? Porque al final del día, si uno tiene un cuerpo de gerentes públicos, un servicio civil fuerte, estructurado, si evitamos fundamentalmente que exista un amplio margen para consignar a personal de confianza o diseñar los propios perfiles, evidentemente, con un servicio público, un servicio civil fuerte, independientemente de quién llegue a la alcaldía, digamos, la gestión correría sola. Adicionalmente a ello, las políticas públicas tienen un respaldo o son diseñadas por las organizaciones políticas que son las que presentan a los candidatos. Tercer lugar, es responsabilidad de las organizaciones políticas, independientemente de su alcance, ¿no?, capacitar a quienes pretendan acceder a cargos de gobernadores o de alcaldes, de tal manera que no debiera, en principio, un cambio de personas implicar una alteración necesariamente en la ejecución de políticas públicas. Uno de los problemas principales, que creo que todos los peruanos lo tenemos claro y que es transversal, es el problema de la corrupción, ¿no? Este es un punto débil para quienes consideran que la reelección inmediata de las autoridades no va a significar un retroceso, porque es indudable que la corrupción nos está carcomiendo cada día. Entonces, si tenemos un gobierno que a la vista, un gobierno local que a la vista no hay actos de corrupción, esto significa que esto va a continuar y no vamos a poder neutralizar el avance de este problema. Claro, lo que ocurre es que, ciertamente la prevención o la lucha contra la corrupción fue utilizada como un argumento para precisamente prohibir la reelección inmediata de autoridades. Sin embargo, si quieres prevenir la corrupción, tienes ahí los servicios de control gubernamental, las distintas modalidades de control simultáneo, el control posterior, tienes a un ministerio público al que tranquilamente pudieras empoderar en vez de terminar aprobando normas que prácticamente quieren hasta avisar previamente si voy a hacer o no o disponer un allanamiento. Entonces, hay medidas, a mi juicio, la prohibición de reelección no era una medida idónea para prevenir la corrupción. Ahora, el hecho de que en el Congreso se haya aprobado, y más allá de que pueden existir, y no lo negamos, de que puede haber buena voluntad por parte de algunos congresistas para que la reelección permita fortalecer tal vez un gobierno local que ha hecho buenas obras, que ha tenido buenas acciones, ¿no?, en favor de la ciudadanía. Pero más allá de esto, también hay un interés político detrás de esta decisión que se ha aprobado en el Congreso de la República, la reelección de gobernadores regionales y de autoridades en los gobiernos locales. Bueno, pudiera haberlo, pero habría que reconocer que incluso ya desde el momento mismo que se aprobó la prohibición de reelección, hubo, desde la perspectiva incluso académica y técnica,
quienes criticaron esa decisión porque consideraron que justamente la medida de prevención de la corrupción no era un argumento fuerte para prohibir la reelección. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos hablar más de interés político respecto a ese tema, creo que más cálculo político habría cuando uno abre las puertas a que un congresista pueda postular bien a ser diputado o senador, y si no cubre ese espacio, poder postular al cargo de gobernador o alcalde, que es algo que se ha dado a nivel legal y que está pendiente de promulgación o observación por parte del Ejecutivo. Ahí eventualmente le vería un poco más de interés político que propiamente hablando en la prohibición, digamos, en el restablecimiento de la reelección de autoridades regionales y locales. Ahora, José, y si hacemos un balance, ¿no?, de lo que ha significado hasta ahora el hecho de que no tengamos reelección de gobernadores regionales y de gobiernos locales, ¿cuál sería esa evaluación, ese análisis? ¿Ha sido favorable o desfavorable para el país? Depende del enfoque en que se vea. Si uno busca evaluar si es que esta medida ha prevenido, ¿no?, o ha reducido los índices de corrupción, no. Ahora, si es que ello ha tenido una incidencia negativa en, digamos, la continuidad de la gestión, habría que reconocer que sí, porque, claro, si tú no tienes el incentivo o la posibilidad de la reelección, pudieses terminar estableciendo de repente planes multianuales mucho más cortos, quizás de repente no te quieras animar a suscribir algún tipo de procedimientos que trasciendan a los 4 años. Eso sí es cierto, algo que hay que reconocer y que nuevamente implica precisamente un deber de institucionalizar no solamente las gestiones, sino también a las organizaciones políticas, en tanto y en cuanto una organización política, independientemente de su alcance nacional, regional, el que fuese, tiene que pensar en planes de mediano a largo plazo y tiene que pensar que tiene el deber de estar en constante vínculo con la ciudadanía, de manera que independientemente del nombre, el símbolo, la idea, la visión de región, ya que usted también, evidentemente, creo que ambos provenimos, digamos, entre comillas, de provincias, por decirlo de alguna manera, sí es importante una visión más acotada, más regional, más local. Y esa visión no tiene por qué ser alterada cada 4 años. Un movimiento regional, un partido político debiera tener una visión a un plazo mucho más largo de 4, independientemente de quién esté candidateando, sea la reelección o una nueva persona. No, y ciertamente también este tema de la anulación de los movimientos regionales es algo que lo vamos a abordar en los próximos minutos, pero antes de irnos a la pausa quería dejarle pendiente una consulta. ¿Usted cree que esta reforma va a tener un impacto en la participación ciudadana y en la dinámica electoral en las próximas elecciones, en los próximos comicios en nuestro país? Le dejo por favor pendiente la pregunta, nos vamos a ir a una pausa. Carlos González, y estamos conversando con el señor José Naupari, especialista en temas electorales, sobre esta decisión en el Congreso de la República de permitir la reelección de gobernadores regionales y también de autoridades de los gobiernos locales. Y le preguntaba, señor Naupari, antes de irnos a la pausa, ¿usted cree que esta reforma, esta modificación, va a tener un impacto en la participación ciudadana durante los procesos electorales? ¿Cuál podría ser la relación entre participación ciudadana y dinámica electoral? Bueno, si bien es cierto, el porcentaje de reelección históricamente no ha sido alto, sí en algunas circunscripciones pudiese reducir los incentivos a presentar candidaturas, porque claro, si tú tienes a una autoridad local o regional con un alto grado de popularidad en algunas circunscripciones, sobre todo las distritales, ¿no? Evidentemente a nivel provincial y regional es un poco más complicado, ya uno puede decir, bueno, ¿para qué va a presentar candidaturas si la reelección eventualmente está cantada? No estoy pensando de repente en algunas autoridades locales que terminan siendo electas o reelectas, ¿no?, con 50, 60, 70, 80% y mantienen ese nivel de popularidad o aceptación en las encuestas hasta casi el final de su gestión. Dice, ya para qué va a presentar listas si ya sabemos más o menos cuál va a ser el resultado. No tiene muchos incentivos para ello. Pero a nivel de, digamos, de asistencia electoral, pues en realidad creo que sea independientemente de si hay reelección o no reelección, ello no tiene mucha fluctuación. Muy bien, y ya lo había mencionado usted antes de ir a la pausa, señor Naupari, el tema de los movimientos regionales, ¿no? ¿Qué tan pertinente considera usted, qué tan pertinente y sobre todo qué tan democrático es que se eliminen los movimientos regionales, considerando que los partidos políticos son, y hay que reconocerlo, bastante centralistas? Claro, es una decisión a mi juicio lamentable y una decisión que no se justifica, ¿no? Al menos las razones que se han expuesto para su eliminación resultan insuficientes en nuestro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, creo que no se entiende que los movimientos regionales no han entrado a dinamitar o a socavar a los partidos políticos. Los movimientos regionales fundamentalmente surgen para precisamente llenar eventualmente en el interior del país los vacíos de, digamos, de presencia de los partidos políticos, fundamentalmente, ¿no? También hay que considerar que los movimientos regionales, de acuerdo a nuestro marco normativo, sí tienen que rendir cuentas sobre financiamiento. Los movimientos regionales también tienen que cumplir con las normas sobre democracia interna, ¿no? Los movimientos regionales, así como los partidos políticos, tienen vocación de permanencia en el tiempo, de tal manera que si
hubiese quizás de repente algún temor o alguna preocupación porque pudiesen de repente ser considerados como, digamos, organizaciones que tienen algún tipo de vocación de temporalidad, cosa que no era cierto. Lo que correspondería era elevar la valla o incrementar las causales de cancelación, como ya lo había hecho el Congreso en el mes que pasó, incluso con una norma con rango de ley, donde, por ejemplo, elevaba el porcentaje mínimo de votación que debían tener los movimientos regionales y el número mínimo de consejeros que debían tener los movimientos regionales para conservar la inscripción. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que el mismo mes, por un lado, reconozcas que pudieran seguir existiendo, pero le elevas la valla para que sigan existiendo, pero a las semanas simplemente dicen, no, sabes qué, mejor los eliminemos. Ahora, en una presentación que ha tenido el señor Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, ha dicho con claridad, ¿no? En el Perú no hay partidos políticos, ¿no? Son organizaciones políticas bastante débiles. Entonces, y sumado a esto, esta eliminación de los movimientos regionales, vamos a carecer de verdadera representatividad los electores, sobre todo en las regiones. De esto podríamos colegir, ¿no?, lo que usted nos está mencionando. Si es que no hay modificaciones legislativas que vengan acompañadas de este tipo de medidas tan intensas como la eliminación de los movimientos regionales, sí, porque habría que tomar en consideración que los partidos políticos no tienen que tener comités en todos los departamentos ni en todas las provincias del país. Habría que ser conscientes que los partidos políticos no tienen la obligación legislativa o la obligación normativa, para ser más genéricos, de presentar listas de candidatos en cada circunscripción. Entonces, puede darse el riesgo, y eso justamente iniciaba esta etapa, señalando que los movimientos regionales, al menos en el papel, tenían la finalidad de suplir ahí donde no había presencia de los partidos políticos, pudiese darse el riesgo que haya circunscripciones, sobre todo distritales pequeñas, en las cuales no se presente nadie. Y tengamos en el 2026 que tener que declarar eventualmente nulidades porque simplemente ni siquiera, no es que la gente no haya ido a votar, sino que nadie presentó solicitud de inscripción de lista de candidatos. Y en ese contexto habría que tomar en consideración también que el mes pasado, con norma con rango de ley, que está pendiente nuevamente de observación o promulgación por parte del Poder Ejecutivo, el Congreso elimina o pretende eliminar o suprimir la causal de suspensión de una organización política si es que no tiene comités partidarios en funcionamiento permanente. En esta misma reforma, a nivel legal, no constitucional, ciertamente, el Congreso pretende reducir el número mínimo de circunscripciones que un partido, en las cuales un partido tendría que presentar candidaturas para conservar la inscripción. Entonces, por un lado, reduzco ese tipo de exigencias y por otro lado, a su vez, elimino movimientos regionales. ¿Qué le queda en las circunscripciones locales, ¿no? Quizás de repente los partidos políticos están pensando más o les hace más ruido las elecciones regionales, pero está olvidándose que en el ámbito, digamos, regional tienes elecciones regionales y municipales, provinciales y distritales. Y quizás nos estamos olvidando de las distritales. Y cosa rara, porque este Congreso a veces es muy proclive a declarar de interés público la creación eventualmente de algún distrito, pero y ahí ese distrito que lo van a llenar ellos. ¿Cómo vamos a hacer ahí? Ahí se va a presentar pues el problema, ¿no? Ahora, lo que hemos visto, y esto también es innegable, señor Naupari, es que en muchos movimientos regionales, quienes acceden a una postulación a través de estos organismos políticos, lo hacen de manera temporal, eventual, y en muchos casos ya han pasado un año, ¿no? Más de un año después que han asumido, si es que han ganado en alguna jurisdicción, es que han renunciado a sus movimientos regionales, o los movimientos regionales ya son ahora bastante débiles y algunas autoridades que, como decíamos, han postulado por un movimiento regional, ahora ya están guiñándose el ojo con partidos políticos. Claro, ahí habría que tomar en consideración también la particularidad del 2026, ¿no? No podemos negar que hay algunas autoridades regionales y locales que tienen aspiraciones quizás de diputados o de senadores y desde un movimiento regional no puedes acceder al cargo. Ahí habría que tomar en consideración que a nivel legal, si quieres por lo menos estar dentro del 80% de candidatos al Congreso y no ser designado, sino tener que pasar por un proceso de democracia interna, tienes que estar afiliado. Y de acuerdo al marco normativo actual, tendrías que afiliarte hasta el próximo mes si es que quieres postular. Y evidentemente vas a tener que afiliar a un partido político, ¿no? Entonces, eso también es algo que eventualmente genera ruido y genera un incentivo a que puedas renunciar o a que renuncies si quieres ir, digamos, si quieres subir de división, ¿no? Si quieres ir de lo regional a lo nacional, estás obligado a renunciar. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es que simplemente yo renuncie a un movimiento regional porque quiero ir en las elecciones regionales y municipales por otro movimiento regional o por un partido, pero al mismo cargo.
eso es un tema totalmente diferente, ¿no? Porque si uno habla de que eventualmente yo renuncio a un partido porque quiero, o una organización política porque quiero irme a otra, eso ocurre tanto a nivel de movimientos regionales como partidos. Sin ir muy lejos, ¿acaso en estas últimas semanas no hemos visto congresistas que están renunciando a partidos y que eventualmente incluso no querían renunciar a bancadas o renunciaban a partido y bancada? Curiosamente, un mes antes, o en este caso un mes y medio antes de que vence el plazo de afiliación para que yo pueda participar por una organización política en las elecciones generales de 2026. Es un tema que ocurre independientemente del nivel o alcance de una organización política. Ahora, el presidente de la CONFIEP, señor Naupari, y el señor Alfonso Bustamante Cani, ha afirmado que se requieren criterios más rigurosos para la inscripción de candidatos, ¿no? Por ejemplo, prohibir las candidaturas con antecedentes penales por delitos graves, especialmente aquellos que están relacionados con corrupción, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros ilícitos. ¿Es necesario este planteamiento, tener en consideración lo que propone el presidente de la CONFIEP? Bueno, habría que tomar en consideración que a nivel legal ya existen impedimentos de naturaleza permanente, ¿no? Si uno ha sido condenado en calidad de autor por delitos de colusión, peculado, corrupción de funcionarios, así opere la rehabilitación, ya no podría postular. Lo mismo ocurre con tráfico ilícito de drogas y con violación de la libertad sexual. Lo que ocurre ciertamente es que, por ejemplo, en el caso del impedimento de naturaleza permanente por delitos vinculados con el terrorismo, el TC declaró su inconstitucionalidad. Habría que tomar en consideración también que en un caso concreto, el TC también inaplicó, va la redundancia, a un caso concreto, un impedimento de naturaleza permanente que se sustentaba en un delito contra la administración pública, si mal no recuerdo, colusión. Entonces, el Congreso, desde diciembre, tiene en cuarto intermedio en el Pleno, ¿no?, elevar a rango constitucional estos impedimentos que están a nivel legal para evitar este tipo de cuestionamientos, ¿no? Y en ese contexto, por ejemplo, incluir algunos otros delitos graves como, evidentemente, delitos contra el orden constitucional y, ciertamente, algunos están planteando también delitos de homicidio, ¿no? Ahora, ahí habría que analizar el tema del principio de lesividad, ¿no? En función a qué bien jurídico estoy tratando de atacar o en función a la pena abstracta mínima que es sancionada por un determinado delito. Pero como también han dicho algunos y algunas congresistas, tampoco es la idea de colocar todos los delitos del Código Penal en la Constitución. Quizás hablar de categorías de delitos y que a nivel legal en todo caso se desarrolle qué tipo de delitos específicos en esa categoría de delitos son los que van a generar ese impedimento, ya no permanente, porque una de las cosas que ha cuestionado el Tribunal Constitucional es la naturaleza permanente del impedimento, pero sí una que se extienda a 10 años después de cumplir la condena. ¿Y los criterios de ética y moralidad, eso ya es un poco más complicado? Claro, lo que ocurre es que tampoco podemos, cerrar o evadir de la responsabilidad que tiene la ciudadanía en sí misma de evaluar y emitir un voto informado, ¿no?, a nivel de trayectorias, ¿no? Creo que hay que tomar en consideración de no colocar limitaciones al derecho a la participación política que carezcan de racionalidad. Entonces, la Convención Americana, por ejemplo, alude a que este tipo de restricciones deben estar, por ejemplo, más pensadas en temas asociados a condenas penales, ¿no? Por ejemplo, incluso la Corte Interamericana impide que tú puedas, valga la redundancia, impedir el derecho a ser elegido por una sanción administrativa. Por ejemplo, si yo tengo una sanción de la Contraloría, eso no podría limitar mi derecho a ser elegido. Y ahí, por ejemplo, si hay un candidato que tiene una habilitación vigente de la Contraloría y quiere postular un cargo de elección popular, ya tendrá que ser la ciudadanía la que asuma la responsabilidad si eventualmente vota o no vota por ese tipo de candidatos. O sin ir muy lejos, mi estimado don Carlos, usted también, por la experiencia que lo caracteriza también en provincias, sabe que hemos tenido autoridades que incluso teniendo detención domiciliaria o incluso detención preventiva han terminado siendo elegidos por la ciudadanía. Correcto. Señor José Naupari, muchísimas gracias. Gracias por este diálogo, por la información que nos ha proporcionado y el análisis, ¿no?, que nos permite a nuestros oyentes entender mejor esta situación. El señor José Naupari, especialista en temas electorales, estuvo con nosotros en Ampliación de Noticias. Muy amable, señor Naupari. Muy buenos días.